Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Estamos Dispersos. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente lo que pones en tu plato? ¿O te has detenido a pensar en cuántos kilómetros viaja lo que comes antes de que llegue a tu plato? ¿O en qué estado queda la tierra que produjo ese alimento? Vivimos en una época donde comer se ha vuelto un acto de consumo, más que de conexión. Y sin darnos cuenta, la forma en que producimos lo que comemos está agotando el suelo, el agua y hasta la vida que sostiene la tierra. Dicen que la tierra siempre responde y lo hace en silencio, con frutos o con sequías, con vida o con desgaste. La Tierra sigue su curso, cumpliendo su ciclo natural. Somos nosotros quienes dejamos de prestar atención. Hoy en Estamos Dispersos, queremos volver a mirar hacia abajo, hacia ese suelo que sostiene todo lo que somos. Porque la forma en que cultivamos nuestros alimentos puede ser una historia de agotamiento o una historia de vida. En América Latina y el Caribe, según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor del 75% de los suelos agrícolas muestran signos de degradación, erosión, pérdida de nutrientes y salinización. Estos procesos son silenciosos, pero poco a poco van dejando la tierra sin vida. El uso excesivo de agroquímicos, la deforestación para expandir la frontera agrícola y los monocultivos, un solo cultivo, son los principales responsables. Y no se trata solo de estadísticas. Por primera vez, la FAO y la Alianza Mundial para el Suelo publicaron en 2024 el primer mapa de salud del suelo de América Latina y el Caribe. El estudio reveló que más de la mitad de los suelos evaluados presentan niveles críticos de materia orgánica y altos niveles de compactación. Es decir, el suelo, que debería ser un ecosistema vivo, se está volviendo una superficie inerte. Cada año se pierden en la región alrededor de 2.8 millones de hectáreas de tierra fértil. Una cifra que crece con el cambio climático y las prácticas intensivas. Y que cuando la tierra muere, todo lo que depende de ella, los cultivos, los polinizadores, los ríos, también comienza a desaparecer. Esto significa que los suelos están perdiendo su capacidad de retener agua y sostener la vida microbiana. Y económicamente también se ve reflejado. Las pérdidas agrícolas representan una productividad perdida de hasta $60,000 millones cada año. Zonas agrícolas clave, como el sur de Brasil, el altiplano andino y la pampa argentina, muestran una reducción de fertilidad de hasta un 30% en los últimos 40 años. La desertificación ya no es un problema lejano, ya se siente en el noreste de Brasil, en el Gran Chaco argentino, en zonas de México y en los valles secos del altiplano boliviano. Es el reflejo de un sistema que produce mucho, pero que se regenera poco. En América Latina y el Caribe, los modelos agrícolas predominantes se han caracterizado por grandes extensiones dedicadas a monocultivos para la exportación en muchos casos. Entre ellos, la soya, la palma y el azúcar, entre otros. El uso intensivo de agroquímicos, el pastoreo extensivo sin recuperación de suelos y la deforestación para abrir tierra nueva. Por ejemplo, en 17 países latinoamericanos se aplican más de 1.2 millones de toneladas de ingredientes activos de pesticidas por año, con Brasil, Argentina y México como los que más contribuyen. ¿Y qué pasaría si continuamos con este modelo? Si sigue la deforestación para expandir monocultivos, la degradación del suelo y la pérdida de nutrientes seguirán aceleradas. Los suelos perderán capacidad de retención de agua, lo que hará más severas las sequías, las inundaciones y se presentarán mayor pérdidas de cosechas. Además,
la salud humana se verá afectada debido a una mayor exposición a pesticidas que han sido filtrados por el suelo y llegan a contaminar aguas subterráneas que a su vez contaminan otros cuerpos de agua, generando efectos sobre el sistema nervioso, riesgos en la salud reproductiva y posible disminución en el sistema de defensas. También la biodiversidad se verá afectada. El número de especies de insectos polinizadores, microorganismos del suelo, seguirá descendiendo, lo que reduce la resiliencia del sistema agrícola frente a plagas, enfermedades o cambios climáticos. Si seguimos con los modelos convencionales, es decir, monocultivos intensivos, incremento constante de la frontera agrícola, uso pesado de agroquímicos, las proyecciones indican que América Latina podría enfrentar pérdidas considerables en producción agrícola. Por ejemplo, estudios globales estiman una caída del 9 al 12% en productividad agrícola entre 2015 y 2050, debido al cambio climático, si no emprenden medidas de adaptación serias. En Latinoamérica y el Caribe, los estudios del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, sugieren que varios países ya verán caídas en rendimiento de cereales hacia 2050. En el ámbito económico, se proyectan $100.000 millones anuales en daños físicos a 2050 en la región, si no se frena esta tendencia, con pérdidas agrícolas netas estimadas entre 30 y $52.000 millones en exportaciones agrícolas. Y para mantener la producción necesaria, según el informe del IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, sugiere que podrían necesitar entre 90 y 325 millones de hectáreas adicionales de tierras cultivables globalmente, lo que presionará los ecosistemas vulnerables en América Latina. Estas cifras no son abstractas, implican menor disponibilidad de alimentos, mayores costos para las familias, más vulnerabilidad frente a crisis climáticas y pérdida acelerada de biodiversidad y suelo fértil. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Como es frecuente en nuestro podcast, no se trata solo de ver los problemas, sino de ver qué soluciones están a la mano y cómo podemos contribuir desde nuestro actuar cotidiano. La agricultura sostenible busca producir alimentos sin agotar los recursos naturales. Además, la agricultura regenerativa va más allá. No solo busca no dañar, sino restaurar lo que ya se perdió. Imagina una finca donde el suelo está cubierto todo el año con vegetación, donde hay árboles que dan sombra y alimento, donde los residuos se convierten en abono y los animales forman parte del equilibrio, no del daño. Eso es agricultura regenerativa. Sus prácticas se inspiran en la naturaleza. Implica rotar los cultivos para no agotar siempre los mismos nutrientes del suelo. Además, cubrir la tierra con vegetación viva o con restos orgánicos para evitar la erosión y conservar la humedad. Usar compost, estiércol o biofertilizantes en lugar de químicos que matan la vida microbiana. Integrar árboles y arbustos, a esto se le llama agroforestería, para crear sombra, atraer polinizadores y mejorar el microclima, y dejar que los animales pastoreen de forma rotativa, de manera que fertilicen el suelo sin destruirlo. Según el IICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, los sistemas regenerativos pueden aumentar la biodiversidad del suelo en un 30% y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 20% comparado con los sistemas convencionales. Es un recordatorio de que la tierra sabe sanar. Claro, si la dejamos hacerlo. Pero esto no es un ideal. Ya está en marcha. Por ejemplo, en México, comunidades mayas de Yucatán han recuperado suelos degradados aplicando técnicas ancestrales de milpa regenerativa. Cultivan maíz, frijol y calabaza juntos, como lo hacían sus abuelos, para nutrir la tierra en lugar de agotarla. Esto implica que los cultivos crecen juntos. El maíz crece alto y da estructura. El frijol trepa por sus tallos y fija nitrógeno al suelo.
mientras que la calabaza, con sus hojas anchas, cubre la tierra y evita que el sol seque o que la lluvia arrastre. Juntas, estas tres plantas crean un equilibrio perfecto, ya que nutren el suelo, conservan humedad y controlan plagas de forma natural. Y producen alimento diverso durante todo el año. En Colombia, caficultores del eje cafetero están combinando el café con cacao, plátano y especies nativas bajo sombra, creando un paisaje diverso. Muchos caficultores han decidido volver a sembrar sus cultivos bajo la sombra de árboles nativos y frutales, como guamos, nogales, aguacates o plátanos. Este sistema se llama agroforestería. Los árboles ayudan a retener el suelo en las laderas. Sus raíces evitan que la lluvia los erosione y sus hojas caídas se transforman en abono natural. Además, el dosel de sombra regula la temperatura del suelo, conserva la humedad, mejora la fertilidad y da refugio a aves e insectos polinizadores. El resultado es un café con un ecosistema vivo alrededor, con suelos fértiles y menos dependencia de fertilizantes químicos, y los agricultores lo saben. Un suelo sano es una inversión para el futuro, porque cuando más viva está la tierra, más estable es la producción. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en 2024, los sistemas de café bajo sombra pueden reducir hasta en un 50% la erosión del suelo y aumentar la retención de carbono hasta un 40% comparado con cafetales convencionales. Además, permiten mantener entre 20 y 30 especies de árboles por hectárea, creando auténticos corredores de biodiversidad en medio de los cultivos que protege el suelo y les brinda ingresos estables todo el año. Y en el Cono Sur, proyectos ganaderos regenerativos en Chile, Paraguay y Argentina están demostrando que el pastoreo bien planificado puede capturar carbono en el suelo y mejorar la infiltración del agua. Según el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, si solo el 20% de las tierras agrícolas de la región adoptaran prácticas regenerativas, se podrían capturar 200 millones de toneladas de CO2 por año. Eso equivale a eliminar de circulación más de 40 millones de autos. Ahora supongamos que vas al mercado y estás buscando productos frescos. Unas hortalizas, quizá frutas, algo de queso. Pero hoy tienes una duda nueva. ¿Quieres que lo que compras provenga de una agricultura sostenible? O mejor aún, regenerativa. Y entonces te empiezas a preguntar, ¿cómo saber si un tomate, un frijol, ese queso, han sido producidos cuidando el suelo, el agua, la biodiversidad? ¿Y qué diferencia marca eso para cada uno, para la salud, para la comunidad? Y entonces le preguntas al vendedor, ¿y estos tomates de dónde vienen? ¿Son sostenibles? El vendedor responde que son orgánicos, pero ya hemos escuchado tanto del orgánico que no siempre significa lo mismo, así que hay que observar con más atención. Algunos productos tienen sellos o etiquetas como el sello orgánico de Costa Rica, otorgado por el Servicio Fitosanitario del Estado, o el sello de Agricultura Ecológica de México, certificado por Senacica, o el sello CISORC de Brasil. Puedes buscar el de tu país. O sellos internacionales como Rainforest Alliance, Fairtrade o USDA Organic. Cada uno de ellos indica que el producto ha sido verificado bajo prácticas que reducen el uso de agroquímicos, promueven la biodiversidad, conservan el agua y garantizan condiciones justas para las personas productoras. Pero también podemos ver más allá, buscar algo más. Los productores locales que venden directamente sin intermediarios hablan con orgullo de lo que hacen. Le cuentan que mezclan cultivos para proteger el suelo, que dejan descansar la tierra, que usan compost y microorganismos en lugar de fertilizantes sintéticos y que los árboles dentro de sus parcelas ayudan a retener agua y sombra. Otra acción concreta a nivel mundial que tiene ramificaciones en América Latina es la campaña Meat
Free Monday, iniciada por Paul McCartney y sus hijas en 2009. ¿Qué propone? Al menos un día a la semana, por ejemplo, los lunes, se omita el consumo de carne para reducir los impactos ambientales de la ganadería industrial, para mejorar la salud y para disminuir emisiones de gases de efecto invernadero. El impacto de reducir el consumo de carne, aunque sea un día a la semana, se traduce en menor demanda de pasturas, de alimentación industrial al ganado, menor emisión de metano, también menor presión sobre la conversión de bosques o pastizales a ganadería extensiva. Una acción pequeña, pero repetida, puede tener efecto colectivo significativo. Si muchas personas lo adoptan, la reducción de emisiones puede sumarse, además de liberar suelo para restauración, mejorar la salud cardiovascular y disminuir enfermedades vinculadas con dietas altas en carne. Y entonces, preguntar, observar, conocer quién produce lo que comemos, porque un producto sostenible no solo se reconoce por el precio o el empaque, sino por el respeto que guarda hacia el suelo, el agua, las personas y la vida que sostiene todo. Porque no todos cultivamos, pero todos comemos, y eso nos convierte en parte del sistema. Cuando vemos una etiqueta que dice orgánico, muchas veces lo primero que pensamos es más caro. Y sí, es cierto, a veces cuesta un poco más, pero vale la pena preguntarse qué estamos pagando exactamente. En los sistemas convencionales el precio parece bajo, pero solo porque alguien más paga la cuenta, como los ríos contaminados por agroquímicos, los suelos agotados, las abejas desaparecidas y también los agricultores que muchas veces reciben lo mínimo por su trabajo. Un tomate cultivado sin agroquímicos puede costar un 20 o 30% más, pero detrás hay una familia que no se expone a pesticidas, un suelo que sigue vivo y un ecosistema que no pierde su equilibrio. El precio extra no es un lujo, es una inversión en salud, en resiliencia, en futuro, porque producir orgánico no se trata solo de no usar químicos, se trata de cuidar los ciclos naturales, de regenerar lo que ya se había dañado. Y cuando se mide todo el ciclo, lo orgánico no resulta ser más caro. Lo que pasa es que revela el verdadero costo de la comida que llega a nuestra mesa. Y mientras volvemos a casa del mercado con nuestra canasta llena, podemos sentir que algo cambia. Ya no compramos solo comida, elegimos coherencia. Un dato extra. La FAO estima que si en América Latina redujéramos el desperdicio de alimentos apenas en un 25%, podríamos alimentar a más de 50 millones de personas cada año. Eso también es regenerar y decisión de cada uno. Regenerar la tierra es también regenerarnos a nosotros mismos. Es recordar que el suelo no nos pertenece, lo compartimos. Y quizás el cambio empieza justo ahí, en lo que elegimos poner en nuestro plato, en cómo agradecemos lo que la tierra nos da y en la decisión de devolverle un poco de la vida que nos ha regalado. Esto que escuchaste no es solo información, es una invitación. Observa lo que comes, conoce quién lo cultiva, apuesta por lo regenerativo. Y si algo de esto te resonó, explóralo en tu vida. Busca productos locales, conversa con agricultores, reutiliza, haz compostaje. Y aunque no todo depende de nosotros, cada decisión cuenta. Incluso las pequeñas pueden marcar la diferencia. Estamos dispersos, pero ya nos juntaremos. Síguenos para continuar aprendiendo juntos. Nos puedes encontrar en Instagram como @estamosdispersos.podcast. Nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias.